Para el interrogante que nos planteamos hoy, tenemos en el fondo un fragmento de una pintura de Jacques David, La muerte de Marat. La muerte de Marat es una obra sobria, muy bien estructurada, con un espacio vacío en la parte superior que dramatiza la escena que describe el hombre asesinado, cargada de elementos simbólicos, la pluma que cae, la tinta derramada, el papel escrito, el arma con el que se le asestó el golpe mortal. Marat es un periodista, fundador de un periódico llamado El Amigo de la Gente. Es un político que está presente en los albores de la Revolución Francesa, 1789, el mismo año en que se publican los derechos del hombre y del ciudadano, que hay una conexión particular con nosotros. Antonio Nariño, 4 años después, traduce al español e imprime los derechos del hombre aquí en Bogotá. Por tal motivo es encarcelado y posteriormente desterrado a vivir en el exilio. Marat, por su lado, amigo cercano de David, el pintor, un pintor que los historiadores del arte de alguna manera han mirado de soslayo, seguramente por su postura política. Estos dos hombres, Marat y David, bogan por un tipo de sociedad en donde haya más igualdad. Se enfrentan a la monarquía, firman la pena de muerte para el monarca de turno en Francia. Luego también su movimiento suscribe la abolición de la esclavitud. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII. Los historiadores argumentan que estas tesis de alguna forma empujaron a los totalitarismos que vimos después. Cuestionable, seguramente, tal vez por los métodos, no por la filosofía o por los principios políticos en sí. Eso es otro tema. Pero lo cierto es que defendían los derechos civiles, los derechos a la libre expresión, los derechos a la libre conciencia que llamaban. Y ese es el punto del interrogante que planteamos hoy. Libertad, término muy difícil de dilucidar, de desenmarañar, inclusive de avisorar. Pueden venir algunas ideas vagas. Libertad, esclavitud. Libertad, prisión. La narración de hoy tiene unos visos de fábula por el protagonista que la interpreta. Inicia en el césped del Santiago Bernabéu, en Madrid, a donde juega el Real Madrid. Un personaje se desplaza con un balón en la mano y quiere congraciarse con uno de sus acompañantes, el otrora Emilio Butragueño, exfutbolista, y le dice: ¿usted cuántas cabecitas se hacía? Y él le responde: no, yo la cabeza la usaba para pensar. ¿No es ese el ejemplo del perfecto vago escolar? El que sabe hacer muchas cabecitas, pero no juega fútbol.
por su complexión. El que coge un taco de madera y le pega unas bolas sobre una mesa y no entiende de qué se trata el billar. El individuo que hojea muchos libros, pero no ha leído ninguno. Ese personaje resulta ser nuestro presidente en Colombia. Una persona que frecuentemente se mira al espejo, pero no encuentra ningún reflejo. Entonces apela a echar mano a un presupuesto que no le pertenece para crear una nueva imagen o una imagen. Ese personaje, Orondo, se presenta frecuentemente en los medios de comunicación, la televisión, y recientemente, con mucha propiedad, habla de flexibilizar un poco el estado en que nos encontramos, el estado de confinamiento. Y dice textualmente: voy a dar algo de libertades a dos sectores, a los mayores de 70 años, que están completamente confinados, que salgan un par de horas, y vamos a dar algo de libertad a los niños, que también salgan otro par de horas en la semana. ¿En manos de quién estamos? Ese individuo ni siquiera califica para ser carcelero. Él ya tiene asegurado su futuro una vez baje del lugar donde se encuentra, el lugar donde lo llevaron no las mayorías colombianas, sino las minorías. Un perfecto animador de fiestas, puede ser, una vez que es empleado. Sabe raspar la guitarra, entona una que otra canción, inclusive podría ser animador en un programa de televisión. Él se mueve muy bien dentro de la farándula. Ese podría ser el destino de este individuo. Pero ¿con qué autoridad viene a hablar de libertad, de liberar? ¿Salimos de una cárcel? Es decir, hoy en día el sistema es mucho más sofisticado. Ya las cárceles quedaron en el pasado. Una cárcel hoy en día es el equivalente a esos lugares que llaman think tank o centros de pensamiento, que están regados por el mundo. La cárcel como centro de pensamiento para la delincuencia es el lugar ideal. Salimos de la cárcel, pero nos encontramos en que ahora estamos en calabozos. Los hogares en todo el planeta se convirtieron en calabozos, en lugares en donde se tiene aislada a la gente, donde se les obligó, cuando salen a la calle, en sus cortos periodos y en sus cortos momentos, tienen que estar protegidos, entre comillas, usando un tapabocas. Curioso, eso no es un elemento para, más bien, acallar a los individuos, para amordazar a la gente, para eliminar la capacidad de expresión. Si Fellini estuviera vivo, ya no tendría que romperse la cabeza creando un guión cinematográfico. Saldría simplemente a las calles con una cámara y encontraría a todos los personajes uniformados, con mascarillas, con protectores, absolutamente todos. Surrealista. ¿No es ese un mundo distópico? ¿En dónde estamos?
¿Cómo se puede hablar de libertades? ¿Qué tipo de libertades? ¿Libertad de expresión? En un país en donde algún individuo que contradiga o que enfrente tesis impuestas es silenciado. Libertad de prensa, en donde los medios, los grandes medios de comunicación están en manos de unos grupos muy poderosos, económicos, con una agenda y con unos propósitos muy específicos, que coartan a quienes son sus empleados, periodistas y demás. Libertad de cátedra en una universidad, cuando los programas están preestablecidos. ¿Qué tipo de libertades? La libertad es un concepto que se ha ido marginando con una fuerte tendencia a desaparecer. Los que dictan los decretos, los que presumen que controlan la libertad de los individuos, ¿quiénes son? ¿Quién es un presidente de una república de estas? Es un individuo que está en medio de un fuego cruzado. Por un lado, quienes lo apoyan, quienes le exigen, quienes dieron una cuota, quienes de alguna manera pusieron ese nombre para que llegara al lugar donde está. Eso sería algo como lo local, lo criollo. Por el otro lado, en el otro oído le están susurrando de fuera, quienes le dan crédito, quienes envían el dinero, quienes endeudan a los países. El Señor no tiene voz propia. Él lee un libreto ya preestablecido. No tiene que esforzarse. Y habla de libertades. Él cumple simplemente, es como un mandadero de aquí y de allá. No es más. ¿Con qué autoridad se nos puede presentar un personaje que no tiene un discurso, que no tiene un plan específico para afrontar inclusive una situación de estas, sino que más bien sigue unos patrones, unos parámetros que ya le han sido asignados? O sea, es simplemente un pelele. Eso es lo que tenemos, un pelele. Un entretenedor, un animador de fiestas, un individuo muy versátil dentro de la mediocridad, de la farándula, la televisión. Y viene a decir, ¿a dónde está empujando a los niños? ¿A que se esclavicen de la tecnología? ¿A que tengan que estar dependientes de un aparato electrónico, de un celular, de una tablet, de un computador? ¿A que estén completamente inmóviles, paralizados? Y a ese punto hemos llegado. O sea, si el niño encarna de alguna manera la esencia de libertad, se la estamos coartando con el pretexto de que lo estamos protegiendo. Y llevamos meses en esta supuesta protección. Mientras tanto hay unos grandes silencios. Mientras tanto se tejen cosas. Suceden situaciones nuevas. Se remodela la sociedad. De alguna forma, con estas medidas se quiere escindir a la familia, se quieren crear fisuras dentro de la estructura familiar. En pocas palabras, la libertad habrá que auscultarla tal vez en el fondo profundo de los seres, con lupa. Hay ciencias que han tomado ahora una mayor presencia y la seguirán tomando.
la psicología, la sociología, pero ¿en qué sentido? Para manipular, para vigilar. Hace varios años veía uno de los documentales de la revolución cultural en China y sí, se veía una masa uniformada, lúgubre, no había colores, era el resultado del cambio que se estaba gestando en ese momento. Hoy tenemos a una sociedad completamente controlada, vigilada, y eso está pasando. Nosotros somos víctimas de alguna manera de la misma tecnología. El celular, los aparatos de televisión, nuestra información. Ellos saben más inclusive que de nosotros mismos. ¿Y a dónde conduce eso? A un control, a un manejo. Ese es el resultado de la vigilancia. Estos individuos, sucede en la China, a estos individuos se les dan unos puntos a favor si están dentro del orden preestablecido. Un gobierno que presume o que todavía ondea las banderas del comunismo, pero que es el más capitalista de todos, donde hay más millonarios y donde también hay la mayor franja de población explotada. Pero ese es el modelo que de alguna manera se nos está imponiendo. La filosofía va a ser algo del pasado. Los filósofos antes se preocupaban por auscultar, por mirar la idea de libertad, de buscar los soportes que podían empujar a entender la libertad individual, la libertad social, la libertad civil. Eso va a ser cosa del pasado. Si tenemos una sociedad adocenada, alienada, marginada, dominada, ¿a dónde está el ser? ¿A dónde está esa voluntad, la pasión, que era alguno de los argumentos para definir la libertad? El humanismo se está quedando sepultado, lo estamos sepultando. Si no hay humanismo, no hay filosofía. Marat ha muerto.